un bolígrafo, un cuaderno y a tomar apuntes. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Jorge. Es para mí una gran alegría poder acompañarlos a todos mis hermanos allá en el distrito, en su distrito, Pastor. Estoy muy contento, Vista Alegre. Estoy contento de poder participar con ustedes. Gracias por la invitación, Pastor, y gracias, queridos hermanos, porque me permiten entrar a sus hogares, ¿verdad? Interesante este nuevo método de comunicarnos, ¿verdad? Muy bien. Permítame compartir la pantalla para que podamos trabajar el día de hoy, ¿ok? No, este no es, este es otra cosa. A ver, algo pasó aquí. Este es, ya. Ok, ahora sí. No es, me está saliendo mal el asunto. Este es del Servicio Voluntario Dentista. A ver, lo voy a cerrar. Algo me está haciendo aquí. Grabar. Ok. Ahora debiera salirme. A ver, vamos a ver. Listo, ahora sí. Este es. Muy bien. Eventos del tiempo del fin. Si alguien por ahí tiene alguna inquietud durante el programa, durante la lección, el estudio de la palabra de Dios, siéntase libre de poder por ahí enviar algún mensajito por el chat. Yo ya me acostumbré a ir de repente leyendo alguna inquietud, ¿ok? Si es que podemos dejar alguna pregunta para el final también, no hay problema, estamos listos, ¿ok? Muy bien. Eventos del tiempo del fin. Hablar de esto es hablar de algo que a los adventistas del séptimo día, es decir, a nosotros, nos gusta. ¿Okay? Es algo que gozamos hacer, unos más que otros, ciertamente. Algunos tienen más apego por los temas proféticos, algunos no tanto, pero tarde o temprano terminamos entendiendo el asunto, ¿no? Y quiero empezar con un pasaje muy importante que está apareciendo en sus pantallas, ¿ok? Es el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7, que en forma clara el Señor nos da una instrucción y al mismo tiempo una promesa. Dice la Biblia, ciertamente el Señor Jehová no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Dios, mis queridos hermanos, no va a hacer cosas que no advierta a su pueblo, y eso debe llenarnos de tranquilidad, ¿ok? Yo en estos últimos días, bueno, aquí en Perú ya estamos más de 70 días de cuarentena, de aislamiento social, con toque de queda, no sé si lo llaman así, toque de queda, la gente no puede salir de sus casas entre cierto espacio de tiempo. Ahorita, al comienzo fue desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ese tiempo se ha ido reduciendo, ahora es de 9 de la noche a 5 de la mañana, que es el toque de queda. Y en estos tiempos he escuchado muchas cosas de todo calibre, de todo tipo, y creo que es necesario que entendamos este pasaje para empezar, ¿ok? Dios no se mueve a su gusto sin comunicarlo a sus siervos los profetas. De hecho, voy a mencionar algo que más adelante voy a desarrollar un poquito. Es el caso de Abraham y Sodoma y Gomorra. Dios toma la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, pero se lo comunica a su amigo, a Abraham. Ya vamos a llegar ahí, ¿ok? Así que esta es una gran esperanza. Nada el Señor va a hacer sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y nosotros tenemos don profético. La Biblia es el resultado del don profético. Pero también tenemos la gran bendición de lo que nosotros llamamos el espíritu de profecía, ¿no? El don profético manifestado en Elena de White. Pero bien,
con eso en mente vamos a avanzar, ¿ok? Y vamos a ver un esquema, un diagrama que para mí es bastante importante. Ustedes van a ir viendo cómo se va a ir armando el panorama y el cuadro de los eventos finales. Yo tengo entendido que ustedes ya tienen el libro de donde saqué este cuadro, lo saqué de este librito que se llama Preparación para la crisis final de Fernando Chay. Yo sé que ustedes lo tienen. Su pastor se ha preocupado por ustedes y se los ha enviado en PDF, ¿ok? Y de ahí he sacado este diagrama, ¿ok? Y vamos a comentar a grandes rasgos, ¿ok? Algunos aspectos fundamentales y luego me voy a centrar en un par de cosas que me parecen que son fundamentales ahora, ¿ok? Cuando hablamos de los eventos finales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el evento más importante para nosotros, lo acabo de marcar, es la segunda venida de Cristo. Este es el evento que nos permite tener la seguridad de la salvación y en este evento se cifran todas nuestras esperanzas. En otras palabras, si nosotros por algún momento decidiéramos borrar este evento del panorama profético que la Biblia declara en varios pasajes, quizá el que más conocemos de memoria sea Juan capítulo 14, donde dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas y que Él está yendo a su presencia al cielo y para preparar un lugar, y si se va es porque va a regresar para que donde Él esté, nosotros también estemos. Quizá ese es el pasaje que más recordamos o el que viene casi automáticamente a nuestra memoria cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. Luego de eso se une pues Mateo 24, Apocalipsis 22, donde se nos asevera que Jesús vendrá por segunda vez. También el libro de Lucas, el momento en que Jesús asciende a los cielos, también, perdón, Hechos, capítulo 1, cuando los varones galileos miraban cómo se iba Jesús y los ángeles le dicen que están mirando, porque este mismo Jesús, así como se está yendo, así también va a volver. Esa es la gran esperanza. Pero si por un instante borráramos este momento del panorama profético que la Biblia presenta, entonces, mis queridos amigos y hermanos, nada de lo que está aquí tendría sentido. Simplemente tendríamos que descartarlo. Porque ¿de qué serviría pasar por estos momentos, algunos difíciles, ¿ok? Si finalmente el Señor Jesús no viene, ¿ok? Así que es fundamental que entendamos que este evento, la segunda venida de Cristo, es la piedra angular de los eventos proféticos. Sin este, nada de lo que está antes ni nada de lo que está después tendría sentido y lógica y ni siquiera cumplimiento, ¿ok? Ahora, estableciendo esto como el punto fundamental de los eventos finales, es necesario también notar algunos aspectos que se presentan, ¿ok? Quiero hacerme referencia ahora a este momento, al fin del tiempo de gracia, el momento en que ya nadie más podrá ser perdonado. Y algunos dirán, pero pastor, ¿y qué pasa si alguno decide, imagínense, ¿no? Que el Señor Jesús cierra la puerta de gracia, ¿no? Se cierra el tiempo de gracia y al día siguiente, ¿no? Al día siguiente aparece alguien y dice, Señor, yo estoy arrepentido, yo quiero aceptarte como mi Salvador, por favor. ¿Qué va a hacer el Señor Jesús? ¿Lo dejará fuera? Le dirá, bueno, vamos a hacer una excepción, ya que te arrepentiste, entra. ¿O será que simplemente le va a decir, Señor, no, lo siento, muy tarde, ya llegaste tarde, ¿ok? Nos vemos en la siguiente oportunidad. ¿Cómo entendemos este tiempo de gracia y el cierre del tiempo de la gracia? Para entender esto un poquito mejor, déjenme decirles que no se trata del hecho que Jesús llega un momento, o Dios llega un momento en que dice, bueno, hasta aquí nomás, lo siento, el que llegó, llegó, el que no llegó, tendrá que perderse. No. El fin del tiempo de la gracia se establece en base al
conocimiento de Dios sobre todas las cosas. Él conoce el corazón de todos los seres humanos y sabe que nadie más, ¿ya? Nadie más va a proceder al arrepentimiento de forma sincera. Por lo tanto, si nadie más procedería al arrepentimiento de forma sincera y real, entonces no hay necesidad de mantener la extensión de ese tiempo sabiendo que nadie lo va a hacer, es decir, arrepentirse. Y el ejemplo es el caso que les mencioné hace un momento, el caso de Abraham. Y me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 18. ¿Ok? Recuerden que el Señor no va a hacer nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Y en ese sentido y en ese contexto aparece el caso de Abraham intercediendo por Sodoma. El Señor se le aparece a Abraham, su amigo, porque Abraham era amigo de Dios. ¿Ok? Y cuando el Señor decide visitar Sodoma, no precisamente para darles un buen mensaje o algo bonito, sino para darles el juicio, ¿ok? Pasa antes por la casa de Abraham y le dice, bueno, el versículo 20, por ejemplo, por cuanto el clamor de contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Ok? Entonces empieza la conversación entre Abraham y el Señor. Se acercó a Abraham y le dijo, versículo 23. Voy a parafrasearlo aquí, ¿ok? No voy a leer palabra a palabra, pero voy a parafrasearlo para que vayamos entendiendo un poquito qué es lo que está pasando. Abraham le dice, disculpa, Señor, no quiero ser atrevido, pero me dices que vas a acabar con Sodoma y Gomorra, es lo que les tiene. Pero ¿vas a aniquilar a los buenos y a los malos de una sola? Y el versículo 24 le dice, Señor, quizá haya 50 justos en la tierra de Sodoma y Gomorra. Obviamente, al parecer, Sodoma y Gomorra eran ciudades grandes en su época, ¿ok? Y había muchos habitantes allí. Y Abraham suelta una cifra que en su mente dice, 50 deben haber, ¿no? Porque ahí está Lot, está su familia, ellos debieran haber hablado de ti. De hecho, creo que Lot habría hablado de ti, lo conozco, es mi sobrino. Así que, Señor, disculpa, si hay 50, ¿no pararías tú tu mano de proceder de tal manera? ¿Aniquilarás al justo y al injusto? Entonces el Señor, el versículo 26, le dice, mira, Abraham, si logro encontrar 50, te aseguro que no los toco, que perdono a la ciudad, la perdono. Abraham entiende claramente que Dios le está diciendo, si encontrar, pero no lo voy a encontrar porque no hay ni 50. Entonces Abraham, como un buen intercesor, como un buen profeta, porque Abraham es llamado profeta en el capítulo 20 de Génesis, y los profetas, una de sus funciones es ser intercesores, son intercesor entre Dios y el ser humano. ¿Okay? Y Abraham va y le dice, disculpe, Señor, escúchame. Bueno, ya no habrá 50, pero 45, ¿no? O sea, si hay 45, por 5 no nos vamos a pelear. Entonces Dios le dice, mira, si encuentro 45, te aseguro que no lo destruyo. Y ella empieza, Abraham, a conversar con Dios y cada vez va bajando, ¿no? Y ya llega al final, cuando ya no le queda de otra a Abraham, y en el versículo 31 le dice, perdón, 32, le dice, no se enoje contra mí, Señor, por favor, esta es la última vez. Después de esto ya no te molesto más, ¿ok? Pero quizá 10. No, es que no puede haber más, debe haber más de 10, por lo menos 10 deben haber, ¿no? Abraham piensa eso. Dice, ya, si hay 10, igual actuarías por 10 justos, 10 hombres que te aman. Y Dios le dice, mira, Abraham, no la destruiré si no encuentro 10. Abraham entiende que no hay 10. Así que los ángeles parten, ¿no? El Señor parte hacia Sodoma y Gomorra
y finalmente se ejecuta el juicio. Y ciertamente no habían ni 5. De los 4 que empezaron a salir, 3 finalmente salieron porque la esposa volteó y anheló la tierra y sus posesiones. Y quedó Lot y sus 2 hijas, y por lo que leemos un poquito después, las hijas no eran tan pías que digamos, ¿no? Pero en final, Dios permitió que esas 3 personas se salvaran. ¿Por qué destruye Dios Sodoma y Gomorra? Porque sabe que ya nadie más va a proceder al arrepentimiento, sabe que no hay nadie más justo, ¿ok? Y salva a los que tienen que salvar, ¿ok? Libera a los que tienen que liberar, porque de una u otra forma terminan aceptando el llamado de Dios de salir de Sodoma y Gomorra, ¿ok? Entonces, lo mismo pasa aquí. El fin del tiempo de gracia debe entenderse así. Llega un punto en que en el conocimiento de Dios, Él sabe que nadie más procede al arrepentimiento de forma sincera, así que decide ponerle fin a todo, porque no es necesario extender más el sufrimiento de la gente, ¿ok? En especial del pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, cuando se cierra el tiempo de la gracia, es, como ustedes ven acá abajo, es el momento también que Apocalipsis capítulo 6, capítulo 7 en realidad, se nos menciona que los ángeles están sosteniendo los 4 ángeles, los 4 vientos del cielo, hasta el momento en que suceda algo, ¿no? Hasta el momento, según Apocalipsis 7, hasta el momento en que sean sellados los siervos de nuestro Dios, ¿ok? Una vez que se sellan los siervos de nuestro Dios, entonces los ángeles dejan de proteger, se cierra el tiempo de gracia y se viene todo lo que tiene que venir, las plagas, ¿ok? Ahora, antes de ir para ese lado del esquema, aquí, antes de que se cierre el tiempo de gracia, encontramos no solamente el sellamiento, sino que encontramos lo que ustedes pueden ver ahí, la reforma espiritual, el sellamiento que ya lo mencioné, la lluvia tardía. La lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo. De alguna manera todos estos eventos están íntimamente relacionados, pero no hay un orden específico de que esto es primero, luego el otro, aunque ciertamente veo cierta secuencia de hecho hay una conexión muy fuerte entre todos, ¿no? Por ejemplo, la lluvia tardía es el derramamiento del Espíritu Santo, pero no puede haber lluvia tardía si es que no hay un reavivamiento espiritual y reforma dentro del pueblo de Dios. Producto de la lluvia tardía, del derramamiento del Espíritu Santo, entonces sucede el fuerte pregón, el anuncio el último anuncio, digamos, portentoso del mensaje de salvación de parte del pueblo de Dios, dado en el contexto del tiempo del fin y a través del mensaje de los 3 ángeles. Ese es el mensaje, esa es la verdad presente para el mundo hoy, y nosotros somos llamados a cumplir ese trabajo. Nosotros somos llamados a ser los pregoneros del Evangelio eterno, de la verdad presente, del mensaje de los 3 ángeles. Resultado de la predicación del mensaje de los 3 ángeles, y junto con eso, uno lee el Espíritu y Profecía, y encuentra que va a haber también un momento de zarandeo. El zarandeo es el momento en el que los que están finalmente deciden permanecer o deciden finalmente de salir de las filas del pueblo de Dios. El zarandeo se da a razón de alguna manera el mensaje de Elías, que se repite en la iglesia de la Odisea. Si ustedes leen Apocalipsis en el capítulo 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea, hay un mensaje bastante directo y que dice, ojalá fueras tibio o caliente, frío o caliente, pero como eres tibio, como estás a medias, y no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Esto se asemeja mucho al mensaje de Elías, cuando Elías dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, pues, ¿no? Y si es Baal, sigan a Baal, pero ya decídanse, pues, ¿no? No pueden estar aquí, un rato aquí y un rato allá, no pueden estar a medias tintas. O somos o no somos, hermano. ¿Ok?
El mensaje de la Odisea, que es el mensaje de la justificación por la fe, llama a un momento de decidir, o somos o no somos. Y esto en el contexto del tiempo del fin, con el mensaje de los tres ángeles. Si ustedes se fijan en el mensaje de los tres ángeles, el primer mensaje es un llamado a la adoración a Dios, y el mensaje del tercer ángel es un llamado a no adorar a la bestia ni a su imagen. ¿Ok? Y el mensaje del segundo ángel es la invitación a salir, ¿no? Bueno, se anuncia la caída de Babilonia, y en el capítulo 18 de Apocalipsis se anuncia salir de ella, pueblo mío. ¿Ok? Así que ahí está otra vez, mira, fíjate, ese asunto de la adoración. O adoramos a Dios o no lo adoramos. Y el texto bíblico es bastante explícito en decirnos cómo es que adoramos. Adoramos a través de la adoración en el séptimo día. Aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Estoy leyendo el versículo 7 de Apocalipsis 14. Por lo tanto, la adoración está íntimamente ligada y conectada en el tiempo del fin a la observancia del cuarto mandamiento. En especial el cuarto mandamiento. Hay que obedecer todos. Pero el mensaje del primer ángel apunta en forma estricta, bastante explícita, ¿okay?, a la obediencia, en especial al cuarto mandamiento. Y el mensaje del tercer ángel nos dice que si adoramos a la bestia y a su imagen, la contraparte, y esto comparando Apocalipsis, este pasaje con Apocalipsis 13, la segunda bestia, pues encontramos aquí luego el decreto de muerte, la ley dominical, ¿okay? Encontramos la marca de la bestia, ¿okay? Así que están los dos en contraposición. O adoramos o no adoramos a Dios. Y la forma de adorar a Dios es una, no hay varias formas de adorar a Dios. No es que yo adoro a lo que a mí me parece. Hay que adorar como Dios requiere que le adoremos. Si no, pregúntenle a Caín y Abel. ¿Okay? Y eso es el grandeo. Muchos decidirán por mantenerse firmes en las filas del pueblo de Dios, pero muchos también, tristemente, decidirán no mantenerse del lado del mensaje de los tres ángeles. ¿Okay? Es lamentable, es triste, sí, pero va a suceder. De hecho, el libro, si no me equivoco, Primeros Escritos, ¿ok? Narra, el Conflicto de los Siglos también me parece narra, cómo es que algunos dejan las filas del estandarte del Evangelio, y es como que dejaran las banderas del estandarte del Evangelio, es dejado, ¿no? Pero de repente llegan otros que no eran parte del pueblo de Dios y toman el estandarte y salen a continuar con la obra de predicación. Pensarán de ¿okay? Y junto con estos eventos, pues viene un tiempo de angustia previo a causa, pues, del testimonio fiel, ¿okay?, de la palabra de Dios. Antes de que se acabe el tiempo de gracia, sucede algo, ¿okay?, que no voy a espaciarme mucho porque lo voy a guardar para otro momento. El pastor ya sabe, acerca de la legislación dominical y el abandono de las ciudades, ¿ok? Cuando se da la ley dominical por los Estados Unidos, entonces es donde empieza técnicamente, ¿ok? Es donde empieza técnicamente esto que llamamos la persecución al pueblo de Dios, ¿ok? La persecución, a lo que vamos entendiendo en la Escritura, va a ir increciendo, es decir, de algo sencillo, no muy punitivo, hasta llegar a un momento en que se decrete la muerte a los creyentes, ¿ok? Y junto con ese decreto de muerte, pues ahí es el momento de salir de las pequeñas ciudades. Ya vamos a hablar de eso en otro momento, ¿ok? Y cuando el decreto de muerte se da, empieza lo que aquí tenemos como el tiempo de angustia de Jacob, ¿ok? Es el momento más difícil quizá que le toque vivir al pueblo de Dios, siendo que la persecución es muy intensa, con riesgo de la propia vida, ¿no? Pero cuando parecen que las cosas están por salirle bien al poder perseguidor, sucede lo que nadie espera, por lo menos no los impíos. Sucede la liberación de parte de Dios de forma portentosa, milagrosa y poderosa. El Espíritu de Profecía narra cómo es que cuando estén a punto de
aniquilar al pueblo de Dios, entonces las armas o el medio que utilicen o que pensarían o que pensaban utilizar para finalmente darle muerte al grupo de guardadores del sábado, son liberados, ¿ok? Sí, me refiero a la ley dominical nacional, gracias Robert, cuando se da a eso me refiero con la legislación dominical, gracias. Y bueno, de allí entonces viene la segunda venida de Cristo y entonces empieza lo que todos estamos esperando, ¿ok? El milenio y de ahí pues por la eternidad, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de los eventos del tiempo del fin, yo creo que ya he mostrado un poquito un panorama bastante amplio de todo esto, ¿ok? Vamos a hablar un poquito más de esto. Tengo 2 fechas separadas para ustedes. No sé si el pastor ya les comentó, porque creo que me estoy adelantando, creo que estoy inaugurando la película, pero voy a estar con ustedes 2 veces más para conversar un poquito más acerca de 2 eventos específicos aquí. Pero yo quiero decirles algo más con este panorama. Hay una enfermedad que yo la he bautizado con un nombre, ¿ok? Esta enfermedad es de alto riesgo de contagio, ya que estamos en estas épocas de contagio, y que los más susceptibles son los adventistas del séptimo día. Esa enfermedad se llama eventitis. ¿Cómo así? Bueno, no sé cómo se da en Paraguay, pero aquí en Perú, de tanto en tanto aparecen grupos o alguna persona, algún predicador por ahí que tiene ideas, que aparecen con ideas y empiezan a hablar de un evento, ¿no? Y voy a hablar de, por ejemplo, ahora, por ejemplo, aquí en Perú, creo que en todo el mundo, apareció gente hablando de esto, de las 7 plagas. Empezaron a decir, este virus es una de las plagas del Apocalipsis, ¿sí? Y pueden encontrar argumentos y tratar de sacar anuncios de periódicos y cosas por el estilo, ¿no? Y que por ahí hace poco salió que alguien dijo que en la OMS esto traería hambrunas de dimensiones bíblicas, ¿no? Entonces hay gente que ya empieza, ¿y qué pasa? Se centran en un evento y cuando hablan del evento se olvidan de todo. Se olvidaron de todo. De ese evento. Dicen, ya, esto es... Y empiezan a hablar solamente del evento y se crea este problema. ¿Ok? Y este problema es eventitis. ¿Ok? Eventitis. ¿Ya? Eso pasa muy a menudo. Nos centramos en un evento y nos olvidamos que ese evento, esas plagas, están en el contexto, en un contexto mayor de eventos. No podemos agarrar un evento y decir, voy a hablar de esto, y hablar, y hablar, y hablar, y olvidarme de todo lo que está alrededor. Eso provoca esta situación llamada, que yo le he llamado eventitis. Estos días hay una efervescencia por temas escatológicos y proféticos, y yo creo que está bien que el pueblo de Dios se interese por conocer más acerca de esto, pero el riesgo que corremos es que nos enfoquemos en un evento y olvidemos todo el panorama, ¿ok? Entonces, mis hermanos, cuidado con la eventitis. Cuando estudiemos un mensaje, cuando estudiemos algún evento específico del tiempo del fin que hemos de alguna manera delineado en esta ocasión, hagámoslo con 2 perspectivas. Primero, cada evento es parte de un contexto macro, un contexto mayor de eventos finales. Y segundo,
siempre hay que conectarlo a la mayor esperanza. Si hablamos del fuerte pregón, conectarlo con esto, porque si hablamos del fuerte pregón sin hablar de la segunda venida de Cristo, entonces cometemos un error. Si hablamos de la persecución, tenemos que hablar de la segunda venida de Cristo. Si hablamos del fin del tiempo de gracia, tenemos que hablar de la segunda venida de Cristo, porque los eventos finales son cristocéntricos. Los eventos finales narrados en Apocalipsis, en Daniel, y esto también nos pasa a menudo, hablamos de bestias, ¿no? De bestias indescriptibles y feas, ¿no? Y la verdad que nos intrigamos, ¿no? Y a veces hablamos más de las bestias y no hablamos de lo más importante que aparece en Apocalipsis de Daniel, que es, en Apocalipsis aparece también como un animal, el cordero inmolado. Ese es el personaje central del Apocalipsis, el cordero inmolado. De hecho, Apocalipsis 12, versículo 11 dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero. En medio del gran conflicto, Apocalipsis 12 presenta el gran conflicto, es una cápsula, no una píldora, con los aspectos fundamentales del gran conflicto. Y en el corazón del gran conflicto aparece la solución a ese gran conflicto. Ellos han vencido por por medio de la sangre del Cordero. El Cordero de Dios es el personaje principal del Apocalipsis. No es el cuerno pequeño, no es las bestias estas feas y horribles, no es la mujer que está sentada sobre la bestia con cabezas y cuernos. No, son importantes. Es importante conocer lo que pasa alrededor. Pero el centro de todo esto, el centro de la profecía es Cristo Jesús y su segunda venida. Cuando entendemos esto, entonces las cosas cambian. Tendremos una perspectiva equilibrada, ¿ok? Equilibrada del asunto y sobre todo bíblica, ¿ok? Cuando sacamos eso cuando nos desenfocamos, entonces viene pues el alarmismo y el extremismo. Ayer tuve una conversación con un grupo de jóvenes universitarios de universidades no adventistas, ¿ok? Que están estudiando las doctrinas. Y uno de ellos me preguntó por el chat, ya en forma interna, me dice, una consulta. Esto que estamos viviendo, ¿es el inicio del fin? Me pregunta, ¿no? Una pregunta pertinente, una pregunta importante. Seguramente ha escuchado muchas cosas esta persona. Entonces yo le dije, yo creo que esto que está pasando es lo que dice Mateo capítulo 24. Y si ustedes, yo creo que ya lo han leído, ¿no? Pero en Mateo capítulo 24 se nos narra esto. ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Será que ya es el inicio del fin? Porque algunos ya están hablando de esto. Este es el inicio del fin. Bueno, lean ustedes Mateo 24, versículos 4 en adelante. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero fíjate lo que dice, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Así que yo le dije, lo que estamos viviendo hay que tomarlo con calma, pero también hay que estar alerta. ¿Ok? Por lo que yo leo en Mateo 24, esto que estamos viviendo, que el mundo entero está viviendo, creo que es una señal de los tiempos del fin, como lo predice Mateo 24, como lo predice Jesucristo. ¿Ok? Si es el inicio de todo, no sé. No puedo alarmar a la gente, ¿ok? No puedo decirle que esto no pasa nada, que todo va a pasar, que todo está bien. No puedo hacer eso. Pero tampoco puedo decirle de que esto ya es el inicio y que tenemos que prepararnos y tenemos que hacer esto. No, cuidado. Vamos con calma. Seamos equilibrados en el asunto, pero estemos alerta.
porque lo que sí me ha enseñado, por lo menos en la conversación con algunos amigos, colegas y con algunos hermanos, lo que nos enseña, o por lo menos lo que me ha enseñado esto, es que la sociedad nuestra es tan frágil que fíjense que todo el mundo se metió en cuarentena y todo el mundo acató. Claro que el asunto es una cuestión de salud. Esto me hace pensar que una situación como la que presenta Apocalipsis capítulo 13 de un complot global, ¿ok? Claro que cada país ejercerá sus propias formas y demás, pero que haya un movimiento mundial en contra de un grupo específico, ya no me parece jalado de los pelos. Quizá hasta hace un par de años la gente podría decir, pero no, hablar de persecución, no, ¿cómo se te ocurre que pueda pasar eso? O sea, si hay libertad de religión, hay libertad religiosa, hay libertad de expresión, somos países soberanos, libres, ¿verdad? Pensar en esas cosas parecía hasta cierto punto ilógico, ¿no? Pero cuando yo veo las medidas que se han tomado en esta ocasión, ojo, en un contexto de salud, nos ha puesto a todos en nuestras casas. Eso me dice que esta sociedad, la nuestra, es muy frágil. Y ante un evento muy impactante, pues los gobiernos pueden tomar decisiones que involucran a toda la sociedad, a todas, sin excepción. ¿Ok? Así que yo creo que esta es una lección que tenemos que aprender. Y frente a eso, cuando termine este momento, porque yo sé que en Paraguay están por abrir ya la cuarentena está por terminarse, aquí en Perú poco a poco también estamos empezando ya a dar ciertas libertades, bueno, el gobierno, ¿no? Entonces, como que esto que va a ir pasando, ¿no? Pero no podemos salir igual, ¿no? No podemos retornar a lo que era antes, sino que el pueblo de Dios ha sido llamado para anunciar estas verdades, ¿ok? Bueno, quería decir eso, creo que me extendí mucho, pero este es el panorama para el tiempo del fin. Y ahora quiero enfocarme en qué hacer frente a esto, porque como dice Roberto, hay alarmistas, hay gente extremista. La pregunta sería, ¿cómo me enfrento yo a todo esto? ¿Cuál debe ser mi actitud frente a todo esto? Bueno, permítame avanzar, ¿ok? Y quiero leer con ustedes Hechos capítulo 1, ¿ok? Hechos capítulo 1. Vamos ahí. Hechos 1, versículos 4 al 8, ¿ok? Ahí estamos. Estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero anotar aquí que hace un momento les dije que uno de los problemas que tiene, uno de los riesgos que corre el pueblo adventista, es justamente esto de la eventitis. Pero déjenme decirles que esto no es algo solamente de los adventistas del séptimo día, ¿no? Esto es algo de los cristianos desde sus inicios, porque fíjate, aquí los discípulos le preguntan, Señor, ¿ya en este tiempo vas a restaurar ya a Israel? El pueblo, los discípulos están pensando en un evento. La respuesta de Jesús es categórica, ¿ok? Si tuviéramos que parafrasear, podríamos decir, Jesús les dijo, ¿a ustedes qué les importa? No se metan en eso. Ustedes dedíquense a lo que tienen que dedicarse. No se pongan a pensar ni a elucubrar sobre cuándo va a ser. Dedíquense a recibir el Espíritu Santo. El versículo 8 les dice, ustedes dedíquense a recibir el poder cuando haya venido sobre vosotros. Y entonces me seréis testigos. Ese es su trabajo. Su trabajo no es ponerse a pensar cuánto, ni establecer una serie de cosas que por ahí de cuando en cuando aparecen algunos, incluso hasta estableciendo fechas. ¿Ok?
Lo mismo pasa en Mateo 24. En Mateo 24 pasa algo similar. Los discípulos le preguntan, dale los señales de tu venida, danos, ¿cuándo vamos a saber que vas a venir? Y Jesús le dice, bueno, ¿quieren señales? Les doy señales. Y empieza a decirles, ¿no? Guerras, enfermedades, terremotos, qué sé yo, falsos cristos, falsos profetas, ¿ok? Pero no es el fin, y va a haber una persecución, y tienen que huir, tienen que salir de la ciudad, pero el día y la hora nadie sabe. El Señor se los puso claro, nadie sabe. Y luego el capítulo 25, que es la continuación del mensaje de Jesús en ese contexto de Mateo 24, les dice que lo más importante es prepararse. La parábola de las vírgenes. Lo más importante es prepararse, no el evento. Es importante cuando viene el novio, pero más importante es haber estado preparado para cuando venga el novio. Fíjense, ¿ok? El juicio de las naciones, el mayordomo fiel de los talentos, ¿no? Todo esto aparece en el capítulo 25, Mateo capítulo 25, enfoca lo que debemos hacer frente a, no es de los talentos, es la fidelidad en el servicio, ¿ok? Es capítulo 24, los mismos versículos del capítulo 24, las 10 vírgenes, bueno, sí, aparecen los talentos también, perdón, sí aparece el versículo 14 en adelante, y juicio de las naciones. Lo importante es qué hacemos mientras el Señor viene. ¿Okay? ¿Qué hacemos mientras esto sucede? Mientras todos estos eventos se van a desencadenar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser la del aposento alto en Hechos capítulo 1. Buscar la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos avanzando. Quiero mencionar un poquito, espero que tengamos tiempo. Sí tenemos tiempo, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, nos hablan de una gran reforma. ¿Ok? Voy a ir un poquito rápido aquí. El versículo 11 de Segunda Reyes 22 nos habla de un evento bastante curioso. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, dice la Biblia que el rey rasgó sus vestidos. ¿Qué significa rasgarse los vestidos? ¿Ustedes se acuerdan de su amigo Jacob? Que cuando Haciendo esquemas, iba rayando, iba poniendo. Cuando envía a su hijo, cuando me perdí, cuando Jacob envía a su hijo a buscar por los hermanos, él espera que vuelva, pero no vuelve. Jacob no vuelve a ver a su hijo. De hecho, cuando vuelven los hermanos, le traen un manto ensangrentado y le dicen, mira, hemos encontrado esto en el camino, quizá una bestia del campo silvestre, ¿no? Salvaje, hizo algo. Y cuando Jacob va desenvolviendo esa tela ensangrentada, reconoce lo que él mismo tejió con sus propias manos. ¿Y qué hace Jacob? Rasga sus vestidos. Otro caso, nuestro amigo Job. ¿Se acuerdan de Job, no? Job, cuando le llegan los mensajeros, ¿no? Que estábamos en el campo, vinieron los enemigos y se llevaron tu ganado, ¿no? Se destrozaron tus tierras, y uno más viene y le dice, estaban tus hijos celebrando y de repente vino un viento y les cayó la casa encima y todos se murieron. Solamente yo vine. ¿Y qué hizo Job? Rasgó sus vestiduras, lo que significa que rasgar sus vestiduras es una señal de profundo, profundo dolor. Lo interesante es, mis queridos hermanos, y en esto quiero reflexionar en esta noche, lo importante aquí es por qué razón el rey rasga sus vestiduras. Si ustedes leen, la razón por la cual rasga sus vestiduras es porque escucha o le leen las palabras del libro de la ley. Y aquí encuentro una cosa bastante también paradójica, ¿no? Generalmente decimos nosotros que cuando uno lee la escritura, entonces uno va a encontrar paz, uno va a encontrar seguridad, uno va a encontrar solaz, calma, pero aquí pasa todo lo contrario, porque cuando le leen las palabras del libro de la ley al rey Josías, lo que hace el Josías es no tener ni paz, ni solaz, ni calma, sino todo lo contrario. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí?
Lo que leyeron a Josías seguramente era el libro de Deuteronomio, y dentro de eso se le leyó el capítulo 28, lo que para nosotros es el capítulo 28. Y en el capítulo 28 de Deuteronomio se nos dice de las bendiciones de la obediencia. Si tú obedeces, entonces va a venir esto y esto sobre ti, cosas, bendiciones de parte de Dios, ¿ok? Pero el versículo 15 en adelante de Deuteronomio 28 se le dice, pero si no obedeces, ¿ok? Estas maldiciones van a venir contra ti, las consecuencias de la desobediencia, ¿ok? Y las consecuencias de la desobediencia son varias, y yo quiero enfocarme en lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 49. Uno de los resultados de la desobediencia, dice la Biblia, lo siguiente: Jehová traerá contra ti una nación venida de lejos, de los confines de la tierra, que volará como águila, una nación cuya lengua no entiendas. ¿Y para qué van a venir? Versículo 52. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan en toda tu tierra los muros altos y fortificados en que tú confías. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te haya dado. Esto es tremendo. La causa el resultado de la desobediencia, viene una nación extranjera, sitia las ciudades y finalmente las conquista. ¿Saben? El libro de la ley se encontró, según lo que dice la historia, en el año 621 antes de Cristo. ¿Ok? Jerusalén cae en el año 605 antes de Cristo, solamente 16 años después, que no es mucho, no es mucho. Pues esto no es lo más importante, esto no es lo más interesante. Cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén y la sitia, es porque ya la nación o el poderío babilónico se había extendido de tal manera que era capaz ya de conquistar Palestina. ¿Ok? El padre de Nabucodonosor, el año 626 a.C., se proclama, luego de tener una alianza con los medos, se proclama como el rey de Babilonia, de la ciudad de Babilonia. Y a partir de ahí empieza una carrera armamentística y una carrera militar para conquistar no solamente Babilonia, sino la capital del imperio asirio, que era la capital del imperio de aquella época. En aquellos días, el poder reinante era el poder de Asiria. El año 622 antes de Cristo, un año antes de que encuentren el libro de la ley, un año antes de que le leyeran esto a Josías, la ciudad de Nínive, capital del reino asirio, cae el 622. Y ustedes saben que cuando cae la capital se acabó, simplemente se acabó. Lo que viene ahí en adelante es simplemente el efecto dominó, ¿ok? Los pueblos del imperio empiezan a rendirse o simplemente se dejan conquistar, ¿ok? Porque cae el poder. Ahora fíjate, Josías escucha que Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor, ya se había levantado y que empieza a tener éxito hasta que llegue el año 622, un año antes. Y ya Nínive, la capital asiria, cae. Entonces él simplemente está leyendo el contexto histórico y dice, esta es la nación que podría venir. Porque si conquistó Nínive, el siguiente paso sería la parte norte de Israel hasta llegar a Jerusalén. De hecho, Babilonia tenía planes de llegar hasta Egipto. ¿Ok? La suerte estaba echada. ¿Ok? Así que Josías reacciona frente a eso y dice, lo que se me acaba de leer de esto, que viene una nación nacida de lejos, ¿ok? Que va a tomar las ciudades, va a suceder en mis días, cree él, porque si ustedes leen el capítulo 23 de Segunda Reyes, ustedes van a encontrar que la condición del pueblo de Dios no es la más feliz de todas. Israel vive una vida de idolatría, porque las reformas de Josías indican que Josías
quitó a los sacerdotes idólatras de la casa de Jehová. O sea, en el templo que Salomón levantó, habían sacerdotes idólatras. Dentro del templo habían imágenes de Acera, de Baal y a otros dioses. Y lo que hace Josías es eliminar todo eso, porque él es consciente, antes de eso, de que si seguían así, pues la destrucción vendría sobre Jerusalén. ¿Ok? Así que fíjense que Josías reacciona frente a los eventos que están sucediendo en sus días. Él lee la escritura e interpreta los eventos de la historia a la luz de la escritura, que es lo que tenemos que hacer nosotros también. ¿Ok? Ahora, lo interesante y lo que quiero enfocarme es, ¿qué es lo que hizo Josías? Josías hizo algo que es nuestra gran necesidad. Dice en el libro Mensajes Selectos, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un, ¿qué dice? Reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Esta es la gran necesidad del pueblo de Dios. ¿Ok? Y junto a esto, hay otra cita que quiero compartir con ustedes, que está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, que dice que hay gran necesidad de una reforma. Mira, hace un rato leímos el reavivamiento y ahora una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la iglesia nos induce a preguntar, mira, y esto quiero que te hagas la pregunta en forma individual. ¿Es tu vida una representación correcta de aquel que dio su vida por ti? Lo estoy haciendo muy personal. Otra vez, ¿es tu vida una representación correcta de aquel que dio su vida por ti? Seguramente la respuesta no sea un sí. Es muy posible. Entonces tenemos una gran necesidad, una verdadera reforma. Y llegamos a este punto fundamental que es en lo que quiero meditar a la luz de lo que ya hemos estudiado. Hay un reavivamiento que tiene que efectuarse y con esto una reforma. Ambos van de la mano, no pueden ir separados. ¿Qué es el reavivamiento? El reavivamiento es el reconocer la necesidad de cambio y renovación. ¿Ok? Tenemos que reconocer que necesitamos cambio. ¿Ok? Y como dice el hermano Roberto, es cierto. Ambos de estos procesos se dan por la influencia y el poder del Espíritu Santo. Pero ojo, el Espíritu Santo no va a actuar si yo no pongo de mi parte. ¿Ok? Dios no va a hacer lo que a mí me corresponde. Y junto con el reavivamiento viene la reforma. ¿Y qué es la reforma? La reforma son acciones concretas de cambio y renovación. Concuerdo con el hermano Roberto que esto es como resultado del Espíritu Santo en nuestra vida, pero en última instancia también esto requiere una acción intencional del pueblo de Dios. ¿Ok? Yo vengo de una ciudad, la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, y hay un dicho muy interesante que dice, el camino al infierno, esto es metafórico por si acaso, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Ok? Y hace poco escuché a un predicador diciendo que él considera, y me parece que y estoy de acuerdo con lo que él dice que en el infierno, como lo imaginamos y como la Biblia lo presenta, va a haber muchas personas con muy buenas intenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta con la necesidad o no basta con el deseo de cambio. No basta con decir, a mí me gustaría servir a Dios. A mí me gustaría compartir la palabra de Dios. A mí me gustaría guardar el sábado. A mí me gustaría obedecer la palabra de Dios. Eso está bien, es correcto, es bueno que tengamos esa buena intención, pero no es suficiente. Esto tiene que ir acompañado de acciones concretas. ¿Ok? Es como cuando uno, yo me acuerdo que alguna vez enseñé ese cursito para dejar de fumar, ¿no? Y en el cursito para dejar de fumar, que enseñamos una vez estando en Chile, en La Serena, leímos en el curso que la persona que tiene que aprender a cambiar rutinas, porque generalmente el fumador tiene rutinas para
para prender el cigarrillo. Y si suele generar, voy a poner un ejemplo, ¿no? El fumador X, después del almuerzo se sienta en su sofá, prende el televisor y es en ese momento que automáticamente prende un cigarrillo y se pone a fumar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona si quiere dejar de fumar? Tiene que romper la rutina. ¿Okay? No basta con decir, ya no quiero fumar. No, tiene que romper la rutina. Si quiere hacer eso, tiene que cambiar de lugar del sofá o de la tele. Y si tiene tentación de sentarse en el sofá después de almorzar, tendrá que buscar hacer otra cosa. Tiene que cambiar la rutina para romper la conducta. ¿Okay? De eso se trata. Ustedes y yo tenemos la necesidad de reavivarnos y ser reformados por el Espíritu Santo. Seguramente el deseo, la intención de hacer las cosas mejor está en su corazón, y yo creo que es así, ¿ok? Pero ahora tenemos que tomar cartas en el asunto, tenemos que permitir que el Espíritu Santo logre en nosotros que ese deseo se convierta en acciones, y eso nos corresponde a todos nosotros, ¿ok? Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que se ejecute, que seamos partícipes no solamente de las buenas intenciones, sino también de la reforma. Este proceso para permitirle al Espíritu Santo que suceda lo que Él quiere, a la luz de Segunda de Reyes, capítulo 22 y 23, encontramos que hay 3 elementos fundamentales, ¿ok? Que nosotros como creyentes, como adventistas, debiéramos considerar. Primero, estudiar la palabra de Dios. Al rey, o el rey, fue reavivado, se rasga las vestiduras y tiene una intención de cambio, a causa de la lectura de la palabra de Dios. En este caso se la leyeron. Bueno, nos toca a nosotros acercarnos a la palabra de Dios para ser reavivados por el poder de Dios. Junto a esto, el rey consulta al profeta, en este caso profetiza, a la profetisa Hulda, ¿ok? Y la profetisa le dice, es cierto, lo que dice la palabra de Dios es cierto, confirma la palabra de Dios. Nosotros tenemos hoy en día también el espíritu de profecía, tenemos don profético. Y es interesante también a través de una profetisa, ¿no? Y bueno, tenemos que consultarla para que nos confirme la palabra de Dios. Y junto con eso viene la oración, ¿ok? Cuando uno lee la narrativa de Segunda Reyes 22, no se dice que el rey oró en forma explícita, pero uno entiende que el rey tiene un momento de oración, ¿ok? Porque parece que el rey toma conciencia del asunto y la profetisa le dice, como te has humillado y estás entendiendo la cosa, el asunto, entonces no va a pasar en tus días, va a ser después, pero ciertamente va a venir, ¿ok? Y luego viene, pues, esto es para la actitud que debemos tener para que la reforma sea certera. Y la reforma la encontramos en el capítulo 23. Acciones concretas de cambio, eliminación, se eliminan a los dioses falsos, los sacerdotes falsos que hacían que el pueblo de Dios viviera apartados de Dios. Hay acciones concretas. ¿Okay? Bueno, quiero terminar volviendo, después de todo lo dicho, quiero volver a Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Permítanme leerlo una vez más. Y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo quiero animarlos, invitarlos, queridos hermanos, a que podamos utilizar nuestro tiempo, especialmente en esta cuarentena. No sé cómo estarán por allá, pero aquí todavía continúa hasta fin de mes, para ir a la presencia de Dios y pedirle el refrigerio del Espíritu Santo, que podamos ser reavivados y transformados
para una reforma equilibrada a la luz de la palabra de Dios, para que podamos, en última instancia, ser testigos del Señor Jesucristo, hasta lo último de la tierra. Quiero invitarlos, mis queridos hermanos, a que podamos vivir a la altura del mensaje que nos ha sido dado, y que podamos predicarlo y prepararnos y preparar a un pueblo para el pronto retorno del Señor Jesús. Muy pronto Él vendrá. Cada vez está más cerca ese momento. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar listos para ese momento. Y la forma de hacerlo es yendo a Jerusalén y esperar la presencia y el refrigerio del Espíritu Santo. Entonces seremos los testigos que el Señor desea que seamos. Que Dios nos bendiga y los animo a que podamos vivir conforme a su palabra. Amén.